Buenos días, hermanos, amigos. Gracias por estar con nosotros en nuestra transmisión. Este día, que es un día dedicado al Señor, estamos agradecidos al Señor que podemos reunirnos así virtualmente para que juntos podamos alabar al Señor, adorarle a Él. Él se merece toda la honra y la gloria. Bienvenidos. Dentro de nuestra serie Puestos los Ojos en Jesús, hoy vamos a continuar nuestro estudio de lo que la Biblia dice acerca de los últimos tiempos. Los eventos que van a tener lugar cuando Dios complete su gran plan para las edades. Semanas pasadas hemos considerado al final del sonido de las trompetas, o sea, el rapto a la iglesia, y también el super líder de los últimos tiempos, es decir, el anticristo. Hoy vamos a ver un periodo de tiempo conocido en la Biblia como el tiempo de angustia de Jacob. Ese es nuestro tema, el tiempo de angustia de Jacob. Esta frase se encuentra en Jeremías 30, del 6 al 7. Vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En estos versículos, Jacob, o la nación de Israel, se representa como un hombre que está con dolores semejantes a las que tiene una mujer que está a punto de dar a luz. Este hombre está sufriendo grandes dolores y se inclina en agonía. La Biblia nos dice que no hay días que se puedan comparar con los que Israel debe soportar. Sin embargo, la última parte de este versículo, el verso 7, dice que de todos modos Israel será salvo en esos días. Estos días a los que se refiere es los días de la tribulación. ¿Pero qué es la tribulación? La tribulación será el periodo más angustioso que jamás haya vivido la humanidad. Según las profecías de la Biblia, tendrá lugar durante los últimos días o el tiempo del fin. Vamos a leer algunos versículos para que ustedes puedan captar lo que la palabra del Señor dice al respecto. 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Marcos capítulo 13, verso 19 nos dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. En el Antiguo Testamento, en Daniel 12:1, se dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el Señor Jesucristo recalca en Mateo capítulo 24, los versos 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Como pueden notar, realmente es un tiempo de angustia. El tiempo de angustia de Israel, el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, este tiempo de angustia de Jacob va a tener una duración, y esa duración está especificada en la palabra que es de 7 años. ¿Cómo llegamos a esto? Miren, Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren, aquí se nos da un poco de luz sobre este periodo de 7 años de tribulación. La primera parte del versículo dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La persona de quien se habla en este versículo es la misma persona a quien Jesús llama la abominación desoladora, en Mateo. Pero en Apocalipsis 13 es llamada la bestia. En otras palabras, es el anticristo. Dice que el anticristo hará un pacto por una semana con la nación de Israel. Una semana, que nosotros comúnmente conocemos, es una semana de días, pero en este caso es una semana de años. De manera que una semana es
7 años. Y dice lo del versículo, pero que a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, él va a romper el pacto poniendo fin al sacrificio. Ahora, Apocalipsis 13 nos explica mejor esto, dicen. También se dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Miren, aquí nos está diciendo que va a actuar el anticristo por 42 meses con ese gran poder que va a tener y que Satanás le va a dar. Y 42 meses son 3 años y medio. En Daniel 9:27 dice que la abominación desoladora se va a dar a la mitad de la semana. Y Apocalipsis 13:5 nos dice que la bestia va a estar por un periodo de 42 meses. ¿Qué significa esto? Que la suma total de esto nos da 84 meses, o sea, 7 años. Ahora bien, en Daniel 7:25, se nos dice que estos 3 años y medio, los 7 años, nos habla de tiempos, tiempo y medio tiempo. Leamos, miren, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí se especifica que tiempo es 1 año, tiempos 2 años, y obviamente medio tiempo hacen los 3 años y medio. Entonces, el tiempo de la tribulación dura 7 años, con 2 divisiones muy claras, 3 años y medio, que comúnmente se llama tribulación, y los otros 3 años y medio, que se llama la gran tribulación. Ahora bien, quiero que entendamos algo. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 24, de los versículos 1 al 7, nos explica cómo ha de ser los últimos tiempos, menciona específicamente guerras, hambrunas, pestes, terremotos, mártires, falsa religión, etc. Todo lo cual, si bien es cierto, hemos explicado anteriormente que esto corresponde a los últimos días, señales de los últimos tiempos, sin embargo, estas calamidades se van a incrementar y van a llegar a su clímax durante la tribulación, es decir, los 3 años y medio primeros. Y comprende, dentro de este periodo, se va a dar el juicio de los sellos, que se especifica en Apocalipsis 6, y el juicio de las trompetas. En Apocalipsis 8 y 9 se especifica. De manera que, en los últimos años, los últimos 3 y medio años, va a darse el juicio de las trompetas, que se especifica en Apocalipsis 15, 16. Entendamos algo. Aunque este periodo de 7 años aparentemente es corto, en verdad los juicios parecerán infinitos a los que lo reciban, a los que lo experimenten. Pero, como dice Isaías 61:2, el día de la venganza del Dios nuestro ha llegado. El Señor Jesucristo menciona este versículo, es bien interesante. El versículo Isaías 61:2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero cuando el Señor Jesucristo cita este pasaje de Isaías 61 en la sinagoga, dejó de leer justo cuando llegó a esta frase que dice el día de la venganza del Dios nuestro. Leamos Lucas capítulo 4, versos 16 al 20. Miren lo que dice el Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Como se pueden dar cuenta, el pasaje el Señor no lo lee completo. Isaías 61:2 dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué el Señor Jesús no mencionó esta última parte, el día de venganza? Solamente leyó hasta la buena voluntad de Jehová. ¿Por qué?
porque el día de la gracia había llegado en ese momento con la presencia de Él mismo en esta tierra, cuando iba a hacer su ministerio. Es el tiempo de la gracia, pero el día de venganza va a ser futuro, o sea, en el tiempo de la tribulación. El doctor Arnold Fruchtenbaum, un académico hebreo, dice respecto a la tribulación: en cada pasaje de las Escrituras donde sea la expresión el día de Jehová o el día del Señor, siempre y sin excepción se refiere al periodo de la tribulación. Entonces, este tiempo de la tribulación va a ser pues un tiempo de angustia para el mundo entero realmente, pero un tiempo de angustia para Jacob. Ahora, valdría la pena preguntarse, ¿cuál es la razón o las razones por las que Dios derrama su ira sobre el mundo y la castiga específicamente en este tiempo, y la castiga tan duramente que es un tremendo tiempo de angustia para el mundo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué razones hay? Miren, en realidad hay varias razones, pero vamos a compartir 3 razones principales por las que Dios derrama sus juicios a este mundo en este tiempo conocido como la tribulación. La primera razón, miren, la primera razón es castigar a las naciones gentiles. Las naciones gentiles, en su gran mayoría, han vivido de espaldas a Dios, ofendiéndolo, blasfemando su nombre, burlándose y ajenos a su palabra y a sus mandamientos. Y a pesar que el Dios les ha llamado al arrepentimiento y ha predicado el Evangelio a través de sus siervos durante tantos años, todavía el mundo gentil ha dado las espaldas a Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Miren, la ira de Dios se revela desde el cielo, dice este versículo. En 2 Tesalonicenses 2:12 dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ve? Apocalipsis 19:15 dice: de su boca será una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esa es la primera razón. La primera razón es castigar a las naciones gentiles, porque como dije, durante muchos miles de años los hombres han rechazado el llamado de Dios al arrepentimiento y a la salvación. Y es durante el periodo de la tribulación donde Dios va a visitar a la humanidad, que es totalmente malvada, la humanidad cuyos frutos de pecado han llegado realmente hasta la misma presencia de Dios, ofendiéndolo, y Dios va a juzgar, va a derramar su ira. Ahora bien, ¿cuál es la segunda razón? La segunda razón por la que Dios derrama su ira sobre este mundo es para purgar al pueblo de Israel, para purificar al pueblo de Israel. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 20, versos 37, 38. Esto es específicamente para el pueblo de Israel. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas en la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Zacarías 13, 8 y 9, dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Como se puede dar cuenta, estos juicios son para que el pueblo de Israel pueda despertar. Miren, Malaquías 3:3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Como todos sabemos, la nación de Israel es culpable de rechazar al Mesías y de participar en su muerte. La nación de Israel es culpable de haber dado también las espaldas a Dios. La Biblia dice que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron.
lo rechazaron, lo mataron. Sin embargo, Dios va a usar los terrores de la tribulación para preparar a Israel para el regreso del Señor Jesucristo. Cuando Jesús regrese a la tierra en poder y gloria, se va a encontrar con un remanente creyente del pueblo judío. Muy bien, la tercera causa. La tercera causa que origina la ira divina, ¿sabe cuál es? Es la religión corrupta del mundo, que se va a acrecentar enormemente cuando surja como la única religión mundial. Apocalipsis 17 nos da un cuadro muy gráfico acerca de esta iglesia global. En verdad, la ira de Dios está sobre toda práctica religiosa que no lo considera a Él. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. A esta religión mundial se le llama la gran ramera. Y dice el versículo, está sentada sobre muchas aguas. Hemos explicado anteriormente que cuando la Biblia menciona muchas aguas o el mar, se refiere a la muchedumbre de gente agitada. Y en verdad, la última parte de este pasaje dice que ella está sentada sobre muchas aguas, es decir, sobre muchos pueblos, muchedumbres y lenguas, mucha gente. El verso 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. A esta religión corrupta, en verdad no le interesan los asuntos espirituales y doctrinales de la palabra de Dios. Por eso se dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. De modo que no importa el tipo de gobierno que entre al poder, no importa si ese gobierno es ateo, si es liberal, si es inmoral, no importa nada de eso. Igual la religión corrupta se acomoda a cualquier situación y solo busca sus propios intereses. Ahora, el verso 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía cabezas y 10 cuernos. Esta religión corrupta está sentada sobre una bestia. Y note que es la misma bestia que se menciona en el capítulo 13 que hemos explicado la semana pasada, es decir, el anticristo. En otras palabras, esta religión corrupta está sentada sobre el anticristo. Está confabulada, más bien sería mejor decir, con Satanás propiamente. Ahora, el verso 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Estos versículos nos hacen ver que esta religión corrupta, que va a quedar como la única iglesia mundial finalmente en el tiempo de la tribulación, es inmensamente rica y tiene una influencia corrupta con cantidad de ritos religiosos que no están en la palabra de Dios. El verso 5 la identifica, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este es su nombre, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Miren cómo la palabra de Dios está catalogando a esta religión corrupta. Y el versículo 6 nos llama la atención, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con un gran asombro. Vi a la mujer borracha, está diciendo el versículo, con la sangre de los santos. Este versículo nos hace ver que esta religión corrupta tiene en su haber la sangre y la vida de creyentes y mártires de Jesús a lo largo de los años. De modo que Apocalipsis 17 nos hace ver pues una sola religión mundial que en la primera mitad de la tribulación ejercerá un control importante, incluso sobre los 10 reyes que estarán gobernando al mundo en ese momento bajo el mando del anticristo. La gran pregunta es, y creo que es obvio hacérnosla, ¿se puede determinar qué iglesia, qué denominación es la gran ramera?
Si hacemos un pequeño análisis, podemos darnos cuenta de algunas cosas muy importantes. Miren, en primer lugar, en cuanto a poseer una gran riqueza material, creo que la Iglesia Católica cumple con eso. En la revista italiana Oggi se escribe lo siguiente, miren, es una revista de Italia, dice, el tesoro en oro del Vaticano, en base a informaciones extraordinarias, fue colocado detrás de los de Estados Unidos como el segundo más grande del mundo, con 7.000 millones de liras, 3.500.000 euros. Miren, y dice, en comparación, el valor del tesoro de oro del Estado de Italia es de solo de 40.000 millones de liras. Pueden darse cuenta la gran diferencia. Y este dato es en 1952. A la actualidad, ¿cuál será el tamaño actual del Tesoro del Vaticano? Es importante esto. Ahora, Apocalipsis 17:1 nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Te pregunto, ¿acaso no es la ciudad del Vaticano un estado independiente, poderoso y que reina literalmente sobre los reyes de la tierra? De acuerdo al versículo 4, la última parte, dice, y tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Estas abominaciones e inmundicias de su fornicación es la descripción de las prácticas religiosas ajenas a la palabra de Dios, que Dios las mira como abominaciones precisamente, como inmundicia precisamente. Y estas prácticas religiosas ajenas han sido instituidas por la Iglesia Católica muchas veces con fines lucrativos. Por ejemplo, las indulgencias, las oraciones por los muertos, instituir misas cantadas, hacerse la señal de la cruz, el purgatorio, el limbo, adorar santos y ángeles, oraciones dirigidas a María, que más tarde, en 1950, se elevó a que María ascendió al cielo y ahí se dio la doctrina de la ascensión. Y en 1965 se proclamó a María como madre de la Iglesia. Todas estas enseñanzas inventadas por la Iglesia Católica no figuran en la Biblia. Y obviamente, al ir aumentando las doctrinas paganas enseñadas, la autoridad de la Biblia disminuyó totalmente. Es más, llegó un tiempo en que las escrituras se mantuvieron bajo llave en monasterios y en museos. No se le permitió leer al pueblo la palabra de Dios. Quiero decirles ahora que en el versículo 6 llama la atención lo que dice aquí. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Miren, aquí está diciendo que esta iglesia es responsable, es culpable, lleva en su haber la muerte de muchísima gente. Miren, quiero decirles que en la Edad Media y en los posteriores días de la Edad Moderna, la Iglesia Católica sometió a los verdaderos creyentes al martirio en una escala increíble. Se calcula, y ustedes esto lo pueden averiguar, se calcula que unos 40 millones de personas fueron muertas durante este periodo en que el misticismo de Babilonia controlaba la Iglesia Católica Romana. Ahora, un caso muy notorio que se llevó a cabo en Francia está registrado y donde el Papa y las autoridades católicas trabajaron con los reyes católicos de Francia para producir la masacre de la Plaza San Bartolomé, en la que mataron en un solo día 40.000 cristianos nacidos de nuevo. Este acto fue seguido por otras masacres más tarde que eliminaron en total más o menos unos 4 millones de hugonotes. Hugonotes eran cristianos evangélicos de su tiempo. Miren, cuánta sangre. Por eso el versículo dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y la Iglesia Católica nunca se ha arrepentido verdaderamente de las masacres que perpetró en el nombre de Cristo y su Iglesia. Creo que a estas alturas ya puedes sacar tus propias conclusiones. A mi entender, es la Iglesia Católica la gran ramera, como dice aquí la palabra de Dios. Hoy en día
Se busca tener una sola religión mundial ya, y se busca unir a las religiones bajo el manto del papado. Somos testigos de esto. En 1986, el Papa Pablo II convocó una conferencia religiosa para 130 líderes religiosos del mundo en Icase, Italia. ¿Cuál fue su objetivo? La convocación fue para orar por la paz mundial. Asistieron a esta convocatoria musulmanes, budistas, hindúes, panteístas, el Dalai Lama y una serie de otros que rechazan a Jesucristo. La pregunta es, ¿a quién podrán orar todos estos juntos? El actual Papa también está empeñado en lo mismo, está empeñado en crear el nuevo orden mundial, con una sola religión mundial, un solo gobernante mundial y una sola moneda mundial. Esto es lo que vamos caminando, es el nuevo orden mundial. ¿Quién lo está encabezando? Sin que quizás los líderes se den cuenta, pero el Papa está tomando la batuta en esta situación. Ahora bien, de una cosa puedes estar seguro. Tú no puedes rechazar o ignorar al Hijo de Dios y esperar que tus oraciones sean contestadas, ni siquiera escuchadas. Miren, la idea de que todas las religiones del mundo apuntan al mismo Dios es blasfemia. También es blasfemia la idea de que hay muchos caminos que conducen a Dios. El mundo piensa esto, piensa que Buda, María, Gaia, Mahoma y Cristo son iguales. Por cualquiera se puede llegar a Dios. Y no es así. No están en la misma categoría. Ninguno tiene el peso que el Dios Trino lo tiene en la palabra de Dios. Y solamente uno es el camino. Y solo por ese camino podemos tener acceso a Dios. Juan 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por estas razones que estamos mencionando, viene la tribulación a este mundo. El tiempo que Dios derrama su ira sobre esta religión corrupta en realidad. Miren, cuando explicamos este tiempo, la tribulación, vamos a cubrir quizás un material aterrador. Sin embargo, necesitamos escuchar estas cosas porque puede haber personas aquí en esta mañana que nunca se hayan arrepentido de sus pecados y hayan creído en el Señor Jesucristo. Estas personas, si Jesús regresara cuando están vivos, enfrentarán muchas de las cosas que vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza. Y aquellos de nosotros que somos salvos, obviamente no estaremos aquí ni por un minuto de la tribulación. No vamos a estar aquí, pero también necesitamos escuchar estas cosas, necesitamos que nuestros corazones se conmuevan por lo que los perdidos de este mundo van a enfrentar. Necesitamos darnos cuenta que la responsabilidad de alcanzar este mundo antes de la tribulación recae sobre los hombros del pueblo redimido de Dios. Necesitamos entender nuestra responsabilidad. Vamos a continuar con este tema el próximo domingo. Vamos a especificar el tiempo de angustia de Jacob. Solo quiero decirte algunas cosas más. Miren, realmente estamos en los últimos tiempos. Y tú te das cuenta, tú eres testigo de esto. Jesús en cualquier momento va a sacar su iglesia de este mundo en el rapto y va a iniciar la tribulación, el tiempo de angustia para todo aquel que se quede. ¿Qué de ti? ¿Estás preparado para este evento? No importa si crees o no crees en estas cosas, finalmente la palabra de Dios se va a cumplir. El tiempo de la tribulación se va a dar. Ahora, no se trata de ser religioso o pertenecer a una religión o denominación. Tampoco se trata de portarnos bien o hacer buenas acciones. Se trata de creer en Jesús, de saber y reconocer que soy pecador y estoy perdido. Se trata de arrepentirme de mis pecados, confesarlos al Señor, pedirle perdón y pedirle que Él sea mi Señor, mi Salvador. Amigo, esta mañana yo te pregunto, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees en el Evangelio? ¿Reconoces que eres pecador y que
¿Sin Cristo estás irremediablemente perdido? Si así fuere, esta mañana te invito a que te arrepientas de tus pecados, pidas perdón al Señor y lo recibas como tu Salvador. ¿Lo harás? Hermano, aférrate al Señor. Quizás estás viviendo una vida tibia. Aférrate al Señor. Estamos en los últimos tiempos. La Biblia nos insta a permanecer firmes. No importa lo que pasa alrededor. No importa lo que venga. Vamos a ver tantas cosas que quizás hasta nos hagan dudar de la palabra de Dios. Pero desde aquí te llamo en el Señor a que perseveres en el Señor, a que seas fiel, a que permanezcas firme. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Entendemos, amado Dios, que se viene un tiempo de angustia para el mundo, el tiempo de la tribulación. Pero te damos gracias porque tú en tu misericordia has querido sacar tu iglesia de este mundo antes de que se desarrolle ese tiempo. Pero te queremos pedir, Señor, que en tu misma misericordia toques corazones de personas que no te conocen, Padre, para que ellos también tengan esa oportunidad de salir de este mundo. Amado Dios, gracias, porque tú eres fiel. Gracias, porque tú eres todo amor, has dado tu vida por cada uno de nosotros. Gracias por tu inmensa misericordia. Glorifícate esta mañana, Padre Santo, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.